Action. ¡Action! Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más. Y va y le pasa. Ay, y estamos al primer día de rodaje. ¿Sabe que viene la niña, no? Ella es la reina, ¿quién si no? Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda unidad. Vas a ver qué poderío tienen estos americanos. No, sorry, ala. ¡Corte! ¡No! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo. Fontiveros está en Cuelgamuros. ¿Y eso qué es? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle. ¿Nosotras? Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni pajolera idea de qué va esto. Ya está en los cines la nueva película de Fernando Trueba, esa reina de España, que está volviendo a poner sobre la palestra y está haciendo que muchos revisen aquella película que 18 años atrás también fue otro de los grandes éxitos de este director. Estamos con Chino Darín, uno de los actores que forma parte de ese elenco de La reina de España, una película que llega en un momento aquí a España en el que, como decíamos, volvemos a recordarnos, ¿no? Y nos hace ver que esta película nos hace ver lo mayores que somos ya algunos, ¿no? No como no es tu caso. No sé si tanto, pero sí, seguro que hay mucha gente que habrá visto La niña de tus ojos en su momento y que venga una nueva entrega de las aventuras de estos personajes 18 años después, los hará recordar todo lo que han vivido en estos años. Hombre, han pasado 18 años rapidísimo. Lo cierto es que yo no sé si tú has podido, me imagino que sí, ver la película, acordarte de algún comentario de cuando tú eras pequeño. Si era una película, tú al ser argentino, pero una película recordada del cine español. Seguro que sí. De hecho, yo conozco la película desde hace mucho tiempo. No la vi en su momento cuando estrenó. Yo era bastante pequeño. Podría haberla visto de todas maneras, pero no se dio. Y la vi recién hace como 4 años, creo yo, aproximadamente. Y desde aquel momento que la vi por primera vez, la debo haber visto otras 2 o 3 veces seguramente. Así que es una película que a mí me gusta mucho y que creo que al público en general le gusta mucho. Es una película muy, muy cálida y divertida. Lo cierto es que esta reina de España no es una segunda parte tampoco, es otra historia totalmente diferente, aunque sí que recordamos aquellos personajes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice Fernando. En definitiva, es de alguna forma, me parece que está bien definirlo así, es como una nueva entrega de las aventuras de estos personajes 18 años después, donde si bien es una película independiente de la otra, donde uno la puede ver sin haber visto necesariamente La niña de tus ojos y entenderla perfectamente porque es una unidad en sí misma, sin embargo, me parece que es lindo para los que conocemos la otra película poder ver estos personajes después de este tiempo y conocer un poquito de lo que cada uno habrá fantaseado con qué pasa con estos personajes cuando termina La niña de tus ojos, y en esta nueva entrega en los primeros 5 minutos te hace un pequeño resumen de por dónde anduvieron, y sin embargo comienza ya la película con una nueva historia que podría ser absolutamente independiente, y sin embargo creo que a todos nos da el gusto de poder verlos de nuevo en acción. Cuéntanos, cuando se puso en contacto contigo el director y te dijo, mira, Chino, para ti tengo este papel, ¿cómo fue todo ese proceso y qué tuvo el personaje que dijiste, pues, lo tengo que hacer, sí? Bueno, en realidad fue Cristina Huete, su mujer, la que se puso en contacto conmigo. Vino de visita a Buenos Aires, creo que por cuestiones relacionadas a la película, y me citó, nos tuvimos un almuerzo en común donde me contó que Fernando había estado pensando y que le parecía que yo tenía que hacer ese personaje. Por supuesto que la noticia se recibió con mucha alegría de mi parte. E inmediatamente, ni siquiera había leído el guión, pero ya sabía que me apetecía formar parte de la película porque conozco la historia original y seguro que esta iba a estar a la altura de las circunstancias, y además porque me apetecía mucho trabajar con él, aunque no tuviera nada que ver con la otra película. Así que de todas maneras me reservé esta cuestión de orgullo de decir, bueno, quiero leer el guión y me hice el interesante, pero por dentro sabiendo que en definitiva iba a hacer todo lo posible para estar y formar parte de esa película. Cuéntanos tu personaje, ¿qué nos puedes explicar de él? Mi personaje se llama Leo, es un tío joven en la España de los años 50 que trabaja en el cine, es un maquinista, un obrero del cine, de aquella versión de hacer cine de aquella época que era un poquito más artesanal, pero que en definitiva es un rol que sigue siendo imprescindible al día de hoy. En definitiva es el que se encarga de los movimientos de cámara y de que todo lo veamos con fluidez y naturalidad y no notemos que la cámara se está moviendo alrededor de los personajes. Y que además es un tipo
que vamos a descubrir a lo largo de la película, que además está comprometido, por decirlo de alguna manera, con la política y con la sociedad de una forma muy particular, y que además esta característica va a hacer que se relacione con estos personajes dentro de esta aventura que nos toca contar en La Reina de España. Bueno, nosotros veremos la película, sacaremos nuestras conclusiones, pero yo quiero que nos expliques aquello que no vamos a ver, que es cómo lo pasasteis los actores, cómo fue trabajar con esos grandes actores, muchos de ellos ya consolidados, ¿no?, en el cine español. Fue espectacular, la verdad es que es un regalo formar parte de esta película. No solo por todo lo que ya te comenté que me pasa a mí con la historia de estos personajes, sino además con tener la posibilidad de trabajar con Fernando y con una cantidad de actores con los que me hubiese gustado trabajar a lo largo de mi carrera, y de repente tenerlos a todos juntos en el mismo proyecto, compartiendo no solo secuencias, sino el detrás de escenas, tratando de aprender de ellos todo lo que pueda, y básicamente compartiendo y riéndonos, porque había un clima de trabajo y de compañerismo como pocas veces he visto yo en un set de rodaje. Ahora eres uno de los chicos de moda del cine español, y eso está muy bien, esas etiquetas que a veces nos ponen, ¿no? Pero yo me imagino que también se reciben estas noticias y estas modas con un poco como de respeto, ¿no? Bueno, las modas no son más que eso, y las modas pasan. Por eso lo digo, respeto, porque si se pasa la moda, ay Dios mío. Por eso es que es raro, no me puedo hacer cargo yo de ese título para nada, o por lo menos, al menos voy a negarlo toda mi vida, pero nada, no pasa nada, se puede pensar en modas, y en definitiva es algo que puede pasar. Espero que no sea solamente una moda, espero que esto venga acompañado de cierta continuidad laboral, y por supuesto que sí me siento muy, muy bien recibido en España. Tuve un año muy productivo en lo personal y en lo profesional, y todo dentro de este país, así que estoy muy agradecido por el año que me tocó vivir. Vamos a hablar de este país y del tuyo, ¿no? De ese cine argentino, sí, y de ese cine español, que yo no sé, yo creo que eres una buena persona para preguntar, ¿no?, esas diferencias y esas similitudes que tú encuentras en la manera de explicar historias y de hacer cine. Bueno, no sé si soy una buena persona, pero voy a intentar hacer... Yo creo que el cine en todos lados se puede hacer de formas muy distintas, y tenemos grandes producciones. Por supuesto, ni en España ni en Argentina tenemos las grandes producciones que se hacen en Hollywood. Esos presupuestos nunca estarán al alcance de nuestras manos como industrias. Pero sí es cierto que en ambos países se hacen películas mainstream, por llamarlo de alguna manera, y comerciales y con presupuestos grandes, y después películas de estas que son de batalla, de guerrilleros del cine, como me gusta decir a mí, y me parece que se nutren unas con las otras, o al menos me parece que eso deberían intentar las industrias, ¿no? De mirar a estos pequeños realizadores que tienen cosas para contar, y que en definitiva en el cine latinoamericano les debemos mucho, porque han hecho durante las últimas décadas muchísimas películas a pulmón, con bajos presupuestos, con ideas originales, con realizadores realmente talentosos, y que han logrado trascender sus propias fronteras. Han sido películas bien vistas en festivales internacionales, que han hecho que se ponga el foco en el cine argentino en particular, pero creo que es algo que viene pasando en toda Latinoamérica, y que el cine español ya venía un poco con ese envión desde antes, por realizadores tremendos que tienen en la historia del cine español, y que han trascendido siempre las fronteras de España, un poco por formar parte de Europa y otro poco porque la verdad es que han hecho películas fenomenales. Me parece que hay un poco una diferencia, creo yo, que tiene que ver con los ciclos que nos tocan vivir, pero que en definitiva son cines muy, no sé si parecidos, pero es difícil marcar las diferencias, porque es que cada película es un mundo, y se pueden encontrar similitudes entre una película argentina y una española, y casi que parecerían de la misma industria, y sin embargo también hay muchas diferencias. Me ha tocado hacer películas en Argentina todos hacinados en una habitación con un equipo ultra reducido, con un presupuesto que no nos daba ni para las medialunas para almorzar, y todos dando lo mejor de sí, como formar parte de esta película de Fernando, en donde tenés la posibilidad de viajar a Budapest, de ver unos sets montados increíbles y contar con un equipo de actores y de
de equipo técnico y de producción realmente envidiables, y sin embargo todo es cine y estamos todos ahí dando lo mejor que podemos en unas circunstancias o en las otras. Ya para acabar me gustaría, porque esto a mí me gusta hacerlo, ¿sabes? Cuando vamos al cine y os vemos en vuestras escenas, a mí me gusta saber cuál fue la escena de la que te queda especial cariño, un recuerdo, una anécdota, algo que digas, aquel momento del rodaje quedará para siempre en mí, por lo que sea, ¿no? Y me gustaría que lo compartieras con nosotros, porque así cuando vayamos a ver la película nos quedaremos y nos acordaremos de ti. Pero es raro porque me parece que estoy pensando ahora cuál, es que la verdad es que casi todas las secuencias tienen algo bonito por lo que las recuerdo. Guardo un recuerdo particular con la última secuencia de la película, porque además es una de las últimas que me tocó rodar, entonces era como finalizar el proyecto y despedirme un poco de este personaje. Sin embargo, tengo otras dos. Una es el primer encuentro de mi personaje con Macarena Granada, que siempre lo guardaré en la memoria por lo que significa para mí como actor. Y sin embargo, creo yo que una de los que más recordaré siempre también es una secuencia que comparto con Resines, que fue la primera secuencia que rodé en la película, justamente por ser la puerta de entrada en la historia de estos personajes y mi primer participación y aporte, y además porque da la casualidad de que yo venía preparando el acento español desde hacía tiempo, pero no había tenido la oportunidad de probarlo. Había hecho solamente un par de secuencias y tomas mudas en las que eran transiciones, en las que los personajes van de un lado a otro, pero no me había tocado hablar todavía y poner a prueba todo esto que había estado preparando. Y de hecho no estaba planificada para hacerse ese día en Budapest, me acuerdo, en las calles de Budapest de noche, y de repente Fernando dice, bueno, esto que íbamos a hacer mañana lo vamos a hacer ahora porque tenemos el set, no me acuerdo por qué circunstancias, además llovía, entonces creo que tendría que ver con algo climático, y de repente dije, hostia, me toca a mí ahora que me escuchen esta gente que está esperando que yo lo haga bien, y fue bastante acojonante. Por suerte estaba Antonio ahí también para apoyarme, Loles detrás de cámara también ayudándome, y por supuesto Fernando en la dirección, que hizo que todo esto fuera mucho más llevadero. Creo que esa es probablemente la que más recordaré, porque además me llevé un muy buen recuerdo después de haberla rodado, y me sirvió mucho que fuera así, sin vaselina, como decimos en Argentina, sin posibilidad de prepararla y maquinar la cabeza, sino simplemente vamos a hacerla y punto. Gracias a la niña. ¿Y dónde has visto tú una niña por aquí? Sir, we're ready. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un puñado de pobres cómicos. ¿Pasa algo? No. ¿Tú qué ibas a fiarme yo de ti? Si nos sale bien, puede armársela de San Dios. Yo ya no tengo edad, ¿eh? Falvicios, bien que la tienes. Oye, ¿qué? Lo que no entiendo es por qué no puedo ir yo. No, porque solo vienen los cristianos. Ven. What the hell is that? Mira, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta. Menuda tiparraca la tía.